Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos que ofrecemos como un esfuerzo de diferentes unidades del sistema de WAM. A lo largo de estas sesiones de las últimas sesiones hemos estado hablando de este problema que se conoce como el problema de ordenamiento. También hemos hablado del concepto de algoritmo, ya lo retomaremos de todos modos. También empezamos a ver algunas soluciones, hemos visto ya el algoritmo de burbuja, nos hemos detenido a revisar sus detalles, incluso ya vimos alguna implementación del mismo. Luego vimos este algoritmo que se llama de inserción directa, también conocido como el algoritmo de la baraja, y el día de hoy vamos a empezar a ver, bueno, no, vamos a ver por completo el último de esta primera familia de algoritmos que se llama el algoritmo de selección directa. Es el más sencillo de todos, pero también vale la pena considerarlo y revisarlo. Y por último, vamos a regresar a esta idea que hemos empezado a esbozar acerca del concepto de la complejidad o cuántos recursos están implicados en la solución de un problema. Recuerden que no basta con resolver un problema, dependiendo de qué tan grande sea el mismo, también es importante considerar cuánto nos cuesta resolverlo. Y cuánto nos cuesta significa cuántos recursos están implicados en la construcción de su solución. Aquí hay una reflexión que dice, ¿qué entendemos por recursos? Bueno, pues recursos pueden ser desde el tiempo que nos toma, pero también puede referirse al espacio de memoria, al número de operaciones aritméticas, al número de comparaciones, etc. Bueno, como introducción fue algo muy largo, pero bueno, de eso se va a tratar la sesión de hoy. Así es que bienvenidos, quédense, se va a poner bueno. Les quería yo compartir, viene. Como anunciamos en nuestra introducción, vamos a hablar sobre el último de los algoritmos de esta familia. Por ahí ya dijimos que no son los mejores algoritmos, no son los mejores en cuanto a complejidad, o sea, en cuanto a costo, pero son una buena solución y existen, dependiendo del tamaño del problema, pueden ser una buena opción. Entonces, vámonos directo al último algoritmo que se conoce también como selección directa. Y es el más sencillo, no podía ser más facilón. Les presento esta animación, véanla y luego platicamos. Aquí va de nuevo. Fíjense bien, ahorita me la explican ustedes. ¿Ya vieron en qué consiste? Aún si alcanzan a entenderla toda, que yo creo que sí, por otro lado, estamos haciendo trampa y podríamos estar leyendo la explicación que viene arriba, ¿no? ¿Por qué digo que no podría ser más sencillo? A ver, aquí tengo un mensaje en el chat. No hace comparaciones, solo ordena. Bueno, de alguna manera tal vez sí, Antonio, porque fíjate, lo que está haciendo es, aquí hay como dos arreglos o dos listas o dos estructuras de datos lineales. La original y donde vamos a guardar la nueva, la ordenada. Fíjense bien, hay dos arreglos. Uno, digamos, es visible, el original, y otro que es el de destino. Piensen, por favor, que aquí, espero que estén viendo mi cursor de manita, y este es el original, y luego por acá hay otra estructura de datos y observen lo que vamos a hacer. ¿Qué dirían que estamos haciendo? Pueden ver la explicación, pero a ver, vívanla mejor, vivan lo que están viendo. Va de nuevo. Si hay comparaciones, siempre tenemos que comparar. Vamos a hablar de el conjunto original y el segundo conjunto o el conjunto ordenado. Entonces, ¿qué hacemos en el conjunto original? ¿Qué estamos haciendo en el conjunto original? Por micro, por chat, díganme, ¿qué estamos haciendo en el conjunto original? Exacto, Oscar, buscando al menor. En estricto sentido, diríamos que buscamos al mínimo. Fíjense bien, buscamos al mínimo y lo movemos a la primera posición del segundo arreglo. Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya encontramos vamos a decir, al primer mínimo, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué me están diciendo en el chat? Dice, lo insertamos, exacto, lo retiramos al mínimo y lo insertamos en la lista de abajo, en la estructura lineal de abajo. Puede ser un arreglo o puede ser una lista ligada simple o una lista ligada doble, no sé. Lo importante es que lo retiramos de la primera estructura, encontramos al mínimo de la primera estructura y lo insertamos hasta el principio de la segunda. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que sigue.
Ahí está, me detengo. ¿Qué hicimos? Buscar el siguiente mínimo del primer arreglo y pasarlo al Exacto. segundo. Buscamos al segundo mínimo, lo sacamos y lo insertamos en la segunda posición. Ya le encontramos el modito. El tercer mínimo, el cuarto mínimo, el quinto mínimo, el sexto mínimo, el séptimo, y como ya no quedan más, pues el que queda tiene que ser el último, ¿verdad? Revisamos lo que dice ahí mi párrafo. Hemos llegado al último de los algoritmos de ordenamiento que vamos a considerar en esta unidad, y su descripción no podía ser más sencillo. Iniciamos buscando el valor más pequeño de la colección. Fíjense que ahí estoy evitando decir el del arreglo o de la lista. Es una colección, seguramente guardada sobre una estructura lineal. Y lo colocamos en la primera posición. Ahí estamos dando por hecho, estamos implicando que hay una segunda estructura. Luego, buscamos al segundo mínimo y lo ubicamos en la segunda posición. Continuamos de esta forma hasta ubicar el elemento en la penúltima posición, porque en ese momento ya no tenemos a dónde mover o con qué comparar al último, al que queda. El proceso mencionado se muestra a detalle en la animación 4.2. Dicho de otra forma, el último elemento necesariamente es el máximo de la colección. No podía ser más sencillo, es un poco más complicado. Burbujita, para mi gusto, el más complicado de todo es el de la baraja. Y aún así no podríamos decir que es, como dicen en inglés, rocket science, ¿no? O sea, ciencia de cohetes. Vamos a nuestra siguiente explicación. Ahí hay otra animación. En esa animación lo que estamos haciendo es que en lugar de tener dos estructuras, en la misma estructura estamos viendo en dónde ponemos al primero, al segundo, al tercero, etcétera, etcétera. Ahí va, fíjense. Encontramos al mínimo, lo movemos hasta al segundo mínimo, al tercer mínimo. O sea, en estricto sentido, no requeriríamos de una segunda estructura. Y bueno, aquí viene el pseudocódigo. Aquí viene el pseudocódigo de este algoritmo. Fíjense cómo estamos dando por hecho que el pseudocódigo recibe como argumento una lista a la que le llamamos A, y lo que vamos a hacer es, aquí hay otra cosa que estamos dando por hecho o que estamos implicando y que viene muy asociado con el lenguaje con el que hemos estado trabajando, que es el lenguaje C. Estamos diciendo que la lista comienza en la posición 0 y termina en la posición n-1. Y entonces vamos a recorrerlo desde la 0 hasta la n-2, o sea, desde el principio hasta la penúltima posición. Y lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo. Entonces, inicialmente asumimos que el mínimo se encuentra en la posición I, donde I inicialmente es 0. Y luego vamos a ir recorriendo. Observen otra cosa, siempre los algoritmos de ordenamiento que hemos revisado hasta ahora, incluyendo este último, tienen dos ciclos, ¿no? En el ciclo, en el burbuja, le llamábamos el número de inmersiones, y el interior era el número de comparaciones. Aquí también tenemos algo parecido. Entonces, en el ciclo interior va a ejecutarse o va a correr desde I+1, o sea, desde la siguiente posición a la que estamos comenzando, hasta el final de la lista. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿el elemento que está en la posición J es menor que el mínimo? Si es el caso, pues entonces actualizamos el valor que consideramos el mínimo. Recuerden que inicialmente el mínimo era el que se encontraba en la posición I, pero a lo mejor el que está en la posición J es menor, y entonces actualizamos. Y hacemos eso para todo valor de J desde I+1 hasta N-1, o sea, hasta el final de la lista. Recorremos el resto de la lista, digamos. Y entonces, cuando salimos del ciclo interno, del ciclo con índice J, hemos encontrado al mínimo de este ciclo que corre sobre I. Y entonces lo que hacemos es intercambiar a mínimo y al que está en la posición I. Sabemos entonces que ya en la posición I se encuentra el más pequeño. Y luego recomenzamos el ciclo for externo, el de la I, comenzando esta vez no desde 0, sino desde 1. Aquí les pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Lo entienden bien? ¿O les gustaría que hiciéramos una especie como de animación, no de animación, de una demo de pizarrón? Una demo de pizarrón, propone el compañero Isaac. Ya llené mi Jamboard y tengo que crear uno nuevo. Vamos a hacer una demo de pizarroncito, pero relativamente pequeña. Vamos a suponer que
tenemos un TDA lista, a lo mejor implementado sobre arreglo, y tenemos inicialmente este TDA contiene los siguientes valores. A ver, por ejemplo, dígame números, dígame 4 números. 8, ahí va. Salió bien, ¿eh? Salió bonito. Otro, en desorden. -1. -1, sí, sí se vale. Otro. 3. 3. Y finalmente, ¿cuál? Un 0. Un 0, ok. Bueno, entonces voy moviéndome entre este cuadro y este cuadro. Y observen que tengo dos ciclos, uno que corre sobre la I y otro corre sobre la J. La I, vamos a ponerla por acá, más hasta le vamos a poner color. La única vez que le voy a poner nombre, en tanto que, fíjense bien, la I va a correr desde 0 hasta n-2. Esta es la posición 0 y la n-2... Esta es la posición 0 y esta es la posición n-1. Esta es la última. Entonces sí va a ir de acá hasta acá. Vamos a ponerle un tope. Ahí está el tope en el que se va a detener la I. En tanto que la J, vamos a ponerle con verdecito, la J va a ir siempre, va a comenzar una posición una posición después del inicio de I. ¿Cómo sé eso? Ah, pues aquí miren, dice, J siempre comienza en la posición I+1 y va a ir hasta el final de la lista. O sea que siempre va a comenzar una posición después de dónde está la I y este es el tope de J. O sea, J va a llegar hasta acá. Ahí está. Y entonces, ya, vamos a echarnos un clavado. Aunque no es burbuja, vamos a echarnos un clavado. Y vamos a decir, ¿quién es el mínimo? Temporalmente o para arrancar, el mínimo está en la posición I. O sea, vamos a decir que el mínimo es 0. Vale, ese es el mínimo temporalmente. Y luego vamos a comparar, fíjense bien, vamos a entrar al ciclo J y vamos a comparar lo que estamos apuntando con J contra el mínimo que tenemos. ¿Qué significa eso? Aquí déjenme hacerles una recomendación. Copien este algoritmo, por favor, y cópienlo a mano. Y cuando lo terminen de copiar me dicen, para entonces ya más rápidamente ir cambiando de una pantalla a otra, o que ustedes mismos me vayan diciendo cómo seguir. Entonces, cópienlo a mano, no le tomen fotos. Cópienlo con las indentaciones correctas, vean cómo hay dos ciclos, un ciclo que corre sobre la I y otro sobre la J. Lo bonito de este algoritmo es que además su traducción al C pues es prácticamente inmediata. Observen cómo I corre de 0 a n-2, mientras que J corre de I+1 hasta n-1. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Fíjense bien, arrancamos y lo que vemos es que este es nuestro mínimo y vamos a comparar a le voy a poner, no, mejor ustedes anótenlo por acá. Temporalmente, aquí pongan mínimo inicial es 0. Ya saben que yo no puedo escribir mucho porque estoy escribiendo con apenas un dedo y es muy lento. Entonces, el mínimo inicial es este. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo, entramos al ciclo interno y entonces vamos a mover esta flechita. Entonces comparamos con este. ¿Quién de los dos es menor? Pues 0. Ah, ok. Entonces el mínimo no se modifica porque no entramos al den del if, no entramos a este. Ahora, ¿qué hago? Pues entonces avanzo mi flechita. No la voy a, bueno, sí la avanzo, sí la pongo acá. Ahora voy a comparar el mínimo, lo que yo llamo el mínimo, con esta posición. Entonces, ¿quién es menor, 0 o -1? Pues -1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es actualizar. Yo les dije que por acá pusieran la lista de quién es el mínimo. El mínimo inicialmente era 0, pero lo cambiamos y ahora el mínimo es -1. Ok. Y finalmente nos movemos hasta acá. Dijimos que este va a ser siempre el top. Y entonces preguntamos, ¿quién es menor? ¿El mínimo actual? Por cierto, y ahora se llama -1. ¿Es -1? ¿O el número 8? No, pues -1 sigue siendo el menor. Ah, ok. Bueno, ya terminamos. Y mi algoritmo me dice, ya saliste del ciclo J, del ciclo interno, y lo que vas a hacer es intercambiar mínimo con la posición I. Ah, bueno, pues eso, lo que estoy diciendo es esto, miren, pero esto ya me da lugar al segundo cuadro de mi historieta de manga. Y en el segundo cuadro de mi historieta de manga, para pasar de aquí a acá, lo que me dice es que yo intercambiar el mínimo, la posición mínima, perdón, el valor mínimo con el valor que hay en la posición I. Ah, bueno, pues eso significa que voy a intercambiar esta es mi posición I, esa no ha cambiado todavía, y voy a intercambiar esto. Entonces significa que aquí
se pasa el -1, el 0 lo muevo para acá y todo lo demás se queda tal. Y ahora voy a recomenzar mi ciclo externo, pero recomenzar el ciclo externo significa mover la I. Ahora, ¿a dónde está la I? La I se avanza a una posición, no perder de vista dónde está el tope de la I. El tope de la I está acá. ¿En dónde empieza J? Pues J siempre empieza una posición adelante de la I. Ah, no, pero esperen un momento, antes de eso, digo, ahora, ¿quién es mínimo? Ah, bueno, mínimo es el que está acá. Entonces, anótenle aquí abajo. Mínimo, en este nuevo ciclo, mínimo es 3. Y ahora sí, entro a mi ciclo interno, al ciclo J, a partir de acá, y no perder de vista que este es el tope de J. Listo. Pregunto, ¿es mínimo? ¿Cuánto vale mínimo? 3. ¿Es mínimo menor que 0? Y la respuesta es no. Esta posición, aquí estoy entrando a esto. El valor que tengo en la posición J es menor que mínimo. Estoy diciendo de otra forma. El valor que tengo acá es menor que mínimo. Pues sí, 0 es menor que 3. Ah, bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí teníamos mínimo. Mínimo inicialmente vale 3. Ahora, mínimo es 0. Cambien el valor de mínimo. Mínimo en este ciclo nuevo vale 0. Hasta ahorita. Quién sabe si todavía se actualice, pero por de pronto este es el nuevo valor de mínimo. Y avanzo J 1. Y me vuelvo a preguntar en ese if, en esa condición dentro del ciclo interno. Es 8, es la posición de J, que ahora tiene un valor 8. Menor que mínimo, pues no es menor. Ah, ok. Bueno, pues entonces ya terminé y por lo tanto puedo cerrar el ciclo interno, cierro el ciclo de J y antes de otra cosa voy a hacer el intercambio. ¿Qué voy a intercambiar? Voy a intercambiar el valor mínimo que tengo anotado por acá. Ustedes si lo anotaron, yo no. Lo voy a intercambiar con lo que tengo en la posición que señala o que apunta a mi flechita roja. Bueno, pues entonces eso lo vamos a ver acá en mi siguiente cuadro intercambiamos el mínimo que encontramos acá con la posición que hay, me está señalando mi flechita roja. Eso quiere decir que, bueno, antes, lo copiamos tal cual, ya no se mueve. Ahora sí, intercambiamos el mínimo que encontramos en este ciclo interno con la posición que hay en mi flechita roja, que me señala mi flechita roja, por lo tanto aquí movemos el 0 y el 3. Y el 8 se queda tal cual porque todavía no llegamos tan lejos. Bueno, ahora sí, avanzo la I. Observen que esta es la última posición a la que se va a mover la I, porque I avanza desde 0 hasta n-2. O sea, desde el inicio hasta la penúltima posición. En tanto que J, ya estoy entrando al ciclo interno, pero antes de entrar al ciclo interno, yo voy a decir que inicialmente, para este nuevo ciclo al que estoy a punto de entrar, para este nuevo ciclo interno, el mínimo es 3. Y J comienza por acá, y ahí pongo el top. Pues en realidad este último ciclo interno es muy sencillo, porque de comparar lo que tengo en la posición J con el mínimo con el que estoy comenzando, me dice que lo que está en la posición J no es mayor mi mínimo actual, por lo tanto, no actualizo el valor de mínimo y pues ya terminé mi ciclo interno, no hubo ningún cambio y lo que sí tengo que hacer, aunque cuando parezca un poco ocioso, es hacerle caso a este intercambia, pero este intercambia también va a ser un tanto ocioso si me permiten decirlo, porque no va a haber nada de intercambiar porque resulta que el mínimo que encontramos, que es el 3, está localizado en la posición I actual. Podríamos ejecutarlo en los hechos, eso es lo que vamos a hacer, lo ejecutamos, intercambiamos el 3, el mínimo, y lo ponemos en la posición que señala la I, que es esa misma. Bueno, ya está. Y observen también lo que sigue. Ya no hay más que hacer, ya terminamos, porque en la explicación previa que habíamos dicho es que el último valor que queda, el máximo de la colección original, ya no hay más, ya no hay que ordenarlo porque ya quedó. Y es así como terminamos. Es un ejercicio de pizarrón muy sencillito, pero que pone de manifiesto todos los detalles que son importantes en este algoritmo. El algoritmo creo que se llama selección directa, ¿sí, no? O sea, seleccionamos directamente el más pequeño y lo ponemos en su lugar. Mire, observen una cosa. Cuando les toca implementarlo, realmente lo que tienen que hacer es implementar una operación que se llama intercambia. Es todo. Todo lo demás ya está. Tienen que intercambiar lo que hay, el mínimo que encontraron, con lo que hay en la posición I. Avanzamos. Yo pienso que sí es el más sencillo de todos. Aquí dicen que hay un ejercicio. Escribe el orden de los números después de cada iteración
del algoritmo hasta que esté ordenado de manera ascendente. Bueno, eso ya ustedes lo hacen. Nosotros hicimos uno un poquito más sencillo. Y ahora nos toca hablar sobre el desempeño. Cuando hablamos de desempeño, lo que estamos queriendo decir es cuánto nos cuesta. Entonces aquí viene una reflexión sobre la que ya hemos comenzado a hablar. Permítanme leer, ¿no? Dice, hemos presentado 3 formas alternativas de resolver el problema de ordenamiento. A esas 3 formas le llamamos un algoritmo. Aquí me detengo y digo, a esas 3 formas le llamamos algoritmo. Aquí vale la pena también regresar al concepto de algoritmo, que es una secuencia ordenada de pasos que resuelve un problema con una cantidad finita de recursos. No pierdan de vista esa idea de una cantidad finita de recursos. Sin embargo, regreso a mi lectura, es importante que antes de cerrar la unidad reflexionemos sobre el costo que implica encontrar la solución. En este sentido nos referimos a los recursos implicados en la construcción del ordenamiento. En computación, estos recursos se identifican con el tiempo, la cantidad de memoria. Para problemas distribuidos, que no es el caso, también las comunicaciones, o sea, por ejemplo, el número de mensajes que se intercambian o algo así. Sin embargo, no sería objetivo ni justo decir que un algoritmo es bueno solo porque corre en una máquina con un procesador, digamos, Xeon. Los procesadores Xeones pues son, o al menos cuando escribimos este apunte, pues eran los procesadores de la familia más rápida de Intel, son los que viven en los centros de supercómputo, cosas así, ¿no? A lo mejor al día de hoy, 17 de mayo de 2023, ya existe otra familia, etcétera. Y seguramente siempre los centros de investigación y las compañías siempre están buscando desarrollar nuevos procesadores. Pero bueno, lo que queremos enfatizar es la comparación entre un procesador Xeon, mientras que otro algoritmo que pensamos que es malo porque corre sobre un procesador de tipo Atom. No sé si recuerdan los procesadores Atom. Hace algunos años, hace quizá unos 10 años, había unas laptops muy chiquitas, casi como de juguetito, que las vendían como para decir, aquí puede el niño comenzar su trabajo en computadora. No les cabía mucho, pero bueno, tampoco eran muy caras, ¿no? Eran laptops muy pequeñitas. Creo que yo le compré una a alguna de mis hijas. Entonces, fíjense bien, lo que está diciendo es, no se vale que digas que un algoritmo es muy bueno solo porque corre en una máquina muy poderosa, mientras que luego dices que otro es malo, nada más porque corre en una máquina pues de menores prestaciones. La idea es, queremos encontrar una forma de comparar 2 soluciones abstrayendo o haciendo a un lado la tecnología subyacente sobre la cual se ejecuta la solución. Entonces, eso es lo que me dice el párrafo siguiente. Queremos encontrar criterios que nos permitan decir que un algoritmo es mejor que otro sin ligarlo con la tecnología con la que se implementa, incluyendo, por supuesto, al lenguaje de programación. Esa es otra forma de sesgar el costo de una solución. Hay lenguajes que se ejecutan más rápido que otros. Y aquí les pongo un ejemplo. No sé si yo les he dicho, si se les he contado. Miren, ser profesor de la UAM es una maravilla porque además de dar clase y trabajar en la formación de chicos de licenciatura, maestría, doctorado, pues uno también tiene la oportunidad de hacer investigación. Y yo me dedico, digamos que la parte de mi investigación más fuerte es construir sistemas de almacenamiento de información, pero sistemas muy grandes. O sea, cuando digo muy grandes, quiere decir almacenar en la escala de los petabytes o incluso lo que sigue. ¿Cuánto es un petabyte? Petabytes son 1000 teras, 1000 terabytes, ¿no? Ustedes tienen un disco, pueden tener una capacidad pues, de al menos medio tera y si es muy nuevo su disco, pues incluso puede estar rascándole a los 2, a lo mejor hasta 4 teras su disco. Entonces, imagínense cómo construyo un sistema que pueda almacenar no 1, no 10, no 100, sino 1000 teras. Eso es mi otra ocupación. Cuando no tengo mi cachucha de maestro o mi cachucha de coordinador de posgrado, pues a eso me dedico. Obviamente con mis colaboradores, entre los que están mis alumnos de licenciatura y de posgrado. Bueno, entonces en el núcleo de nuestro trabajo, hace muchos años teníamos que ejecutar un algoritmo de procesamiento de información y alguno de los programadores dijo, inicialmente el algoritmo estaba escrito en C. C es muy bueno, ¿eh? No sé si en alguna ocasión, creo que sí, les he enseñado el ranking de los lenguajes de programación y vimos varias cosas. Vimos, primeramente que C es un cincuentón en plena salud, ¿no? Pero otra cosa que vimos es que C es uno de los lenguajes todavía más usados. C está
siempre anda peleándose, ni siquiera en el top 10, sino en el top 5 de los lenguajes más usados. Y algo que lo hace tan especial a C es que es un lenguaje muy rápido. Entonces, uno de mis programadores decía, pues que a él no le gusta el lenguaje C. Él es un devoto, un fan del lenguaje Java. Y entonces dijo, pues yo voy a programar este algoritmo en Java. Estoy hablándoles de hace como 10 años. Y la diferencia fue gigantesca en su momento. ¿Qué quiero decir? Que lo que el algoritmo en C tardaba, digamos, unos 5 segundos, el algoritmo en Java sí lo hacía correctamente, pero tardaba 1 minuto. Después, aquí vale la pena, para ser justos, decir que el lenguaje Java ha evolucionado mucho, sigue en evolución, y el día de hoy tiene bibliotecas que le permiten ser muy rápido para este tipo de aplicaciones. Finalmente, este programador se salió con la suya, pero le tomó como unos 6, 7 años, y la próxima vez que lo intentó, sí consiguió que el algoritmo en Java, pues sí le tomara unos cuantos segundos para resolver, para terminar el procesamiento que necesitaba. A eso nos referimos con que el lenguaje de programación también incluye un sesgo. No solo es el sesgo del hardware en el que corremos la solución, sino el lenguaje. Regresamos al asunto. En el caso particular de los algoritmos de ordenamiento, podemos pensar que el número de comparaciones que se realizan, así como el número de localidades de memoria que se utilizan para realizar intercambios. El primer criterio es una buena medida de complejidad en tiempo, mientras que el segundo sirve para caracterizar la complejidad en memoria, también llamada complejidad espacial. Podemos evaluar la complejidad de un algoritmo de distintas formas, ¿no? Tiempo, espacio, lo que ustedes consideren que es el recurso más precioso que ustedes están invirtiendo en ese algoritmo. Sigo con mi rollo. Dice, otro aspecto que sirve para caracterizar a los algoritmos es la definición de sus medidas de complejidad, por ejemplo, en tiempo y espacio, como ya dijimos, en función del tamaño de la instancia del problema. Dicho de otro modo, no esperamos que un algoritmo utilice la misma cantidad de recursos para ordenar una colección de 10 elementos que para ordenar una colección de 1.000.000 de elementos. Si n es el tamaño de la instancia del problema, esto es, hay n elementos a ordenar, esperamos que las medidas de complejidad sean una función de n, y en este sentido nos interesa ver cómo se comportan los costos cuando n crece. Así es como debemos considerar las complejidades. La complejidad, la función de la medida de complejidad de un algoritmo debe expresarse como una función de n, donde n es el tamaño de la instancia. Pues resulta que para todos los algoritmos que hemos revisado, sus complejidades en tiempo, es decir, el número de comparaciones, son funciones cuadráticas del tamaño de la instancia, mientras que su complejidad en espacio, es decir, el número de localidades necesarias para hacer el intercambio, es una constante que no depende de n. Solo como referencia, más tarde presentaremos otros algoritmos de ordenamiento con complejidades en tiempo que son funciones de tipo n log n. Y aquí me detengo para hacerles una pregunta. Fíjense bien lo que van a responder. ¿Qué es mejor, n cuadrada o n log n? Los escucho ni los leo. Acuérdense también que se vale equivocar. Aquí nadie tiene que tener miedo de meter la pata. Equivocarse es tener la oportunidad de aprender de sus errores. El error es una fuente de retroalimentación que nos ayuda a consolidar la construcción del aprendizaje. Por ahí dicen los teóricos de la pedagogía moderna. Se vale meter la pata. ¿Qué dicen? ¿Es mejor n o n cuadrada o n log n? Sí, tengo dos respuestas. Dice n log n es mejor, ya que n cuadrada puede ser más complejo, o n log n. A ver, todo se resuelve a esto. Miren, vuelvo a mi pizarrón. La idea es preguntarse qué crece más rápido, si una función cuadrática o una función n log n. Bueno, una función cuadrática pues no es otra cosa sino una parábola así. Ustedes disculparán. Y una función n log n pues crece así. Miren, la pregunta es ¿qué crece más lentamente? ¿N cuadrada o n log n? Y la respuesta es, esta función crece más lentamente. Vamos a hacer un ejercicio rápido. No, yo no quería ver esto. Vamos a ver el caso cuando n vale 2. Y vamos a suponer que este log es un logaritmo en base 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale n cuadrada, logaritmo en base 2 de n, para los casos en que n vale 2, 4 y 8? ¿Cuánto vale en este caso 2 al cuadrado? Pues 2 al
al cuadrado vale 4, lo cual quiere decir que tendría que hacer yo en el orden de 4 comparaciones. Ahora, ¿cuánto vale logaritmo en base 2 de 2? Ah, pues logaritmo en base 2 de 2 es 1. 1 por 2 es 2. Siguiente renglón. ¿Cuánto vale 4 al cuadrado? No, pues 4 al cuadrado es 16. ¿Cuánto vale, por otra parte, cuánto vale el logaritmo en base 2 de 4? Ah, pues es igual a 2. 2 por 4 es 8. Último renglón. ¿Cuánto vale 8 al cuadrado? No, pues 8 al cuadrado es 64. En cambio, ¿cuánto vale el logaritmo de 8? El logaritmo de 8 en base 2 es 3. Por 8, 24. ¿Qué me dice este pequeñísimo resultado? Pues que si yo tengo dos algoritmos que me resuelven el problema de ordenamiento. Uno de complejidad n cuadrada y otro de complejidad n log n. En el primero de los casos, conforme la instancia crece, pues yo estoy dando cuenta que necesito o 4 o 16 o 64 comparaciones, en tanto que las comparaciones que necesito con el segundo tipo pues son realmente menos. O sea, vean cómo la parábola del primer caso se va despegando de esta curva n log n. A esa función se le llama polinomial logarítmica, un polinomio con un logaritmo. Entonces, aquí la respuesta o la observación es, regreso a mi Moodle, la observación es que, o más bien, les quiero adelantar que más adelante, en otra unidad, vamos a ver un algoritmo, al menos un algoritmo que resuelve el problema con una complejidad n log n, o sea que es mejor todavía. Y ya no tengo otra página de Moodle que revisar en este caso. A mí me gustaría terminar por hoy aquí. Por mi parte es todo el día de hoy. Ya hemos revisado todas las ideas alrededor del problema de ordenamiento que queríamos considerar en esta unidad. Definimos, nada más para recapitular, definimos el problema, definimos la idea o el concepto de algoritmo, definimos o presentamos 3 soluciones llamadas el algoritmo de ordenamiento por burbuja o intercambio, de ordenamiento por inserción directa o baraja y de selección directa, no tiene un segundo nombre. También reflexionamos sobre el desempeño de los algoritmos o las medidas con las que evaluamos su complejidad. Dijimos que la complejidad debe ser una función del tamaño de la entrada. Vimos que todos los algoritmos que consideramos en esta unidad son de complejidad cuadrática. A veces, me gustaría decir que a veces las medidas de complejidad tienen por acá una constante. Por ejemplo, dicen n cuadrada más 5 o n log n más 3, por ejemplo. En cuyo caso hay que detenerse y revisar con cuidado cómo crecen estas curvas, porque esa constante dice que a lo mejor para casos muy pequeños valdría la pena más utilizar por ejemplo, una burbuja que un algoritmo de complejidad n log n, pero que tiene una constante adicional, digamos, n log n más 20, ¿no? Pero eventualmente hay valores a partir de los cuales sí conviene la solución polilogarítmica. Me gustaría terminar diciendo que algo sobre lo que ya hemos dicho, ya hemos platicado en otras ocasiones, y es que la gente de electrónica y la gente de computación le debe mucho al matemático inglés Alan Turing, quien formalizó el concepto de algoritmo. Ustedes también hemos platicado en otras ocasiones que un momento de la vida de Turing se ve reflejado en esta película del Código Enigma. Y por último decir que lo último que podemos a ver cómo esa gratitud le debemos a Turing reflejada en... Miren, a mí me gusta la palabra ser tolerantes, porque ser tolerante significa, pues así, te acepto, te respeto, pero de lejecitos, ¿no? Yo creo que tenemos que abrazar la diversidad y entender que la diversidad nos da riqueza. ¿Por qué quiero decir todo eso? Así como ocupa el lugar preponderante o principal, ya lo he dicho en otras ocasiones, Turing era gay. En su momento, ser gay en Inglaterra, esa Inglaterra a la que le ayudó a ganar la guerra mundial, lo castigó, alguien lo delató y lo castigaron. Y a Turing le dieron 2 opciones, o la cárcel o tomar una sustancia química a la que se le llamaba la castración química.
lo iba a ayudar a curarse. Y él optó por esta segunda posibilidad, pero esa sustancia lo hundió en una depresión tan profunda que finalmente decidió terminar con su vida, ¿no? Entonces, apenas unos cuantos años antes de morir la reina Isabel de Inglaterra, le ofreció una disculpa pública por el tratamiento que le dio a uno de los grandes héroes del pensamiento mundial, como es Alan Turing. Y bueno, de esta manera termino hoy mi sesión. Nos vemos el próximo viernes y listo.